empecemos. Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada fue eh, los tipos de datos atómicos, los tipos de datos en general, y empezamos a ver la paquetería. De hecho, ahí, bueno, Angie, tú ya me has mencionado que a ti te interesa la morfometría geométrica, pero no sé si te metiste a buscar algún otro paquete que te pudiera interesar o con el que estés familiarizada. Bueno, ahorita principalmente agarré los paquetes que son de Morph y Geomorph, que básicamente son para morfometría geométrica. Así Ujú. que ya la verdad no he buscado más hacia caracteres merísticos, pero por la cuestión de mi tesis sí me gustaría encontrarlos. De lo que vi al momento de instalar es que necesitaba como otros paquetes y bueno, se iban descargando. Te daba la opción de que se descargaran también en ese momento. Claro, sí, Entonces, es muy buena tu observación. Es cierto, a veces los mismos paquetes dicen requiere, bueno, de hecho, pueden pasar varias cosas. Uno es que tu paquete esté diseñado para una versión de R que es previa a la que tienes ahorita. Entonces ahí hay que tener cuidado y mantener actualizados los paquetes y tu R. Entonces, eso se hace en las ventanitas. Aquí en Tools, en la ventana Tools, que es el antepenúltimo menú, dice Check Package for Updates. Entonces, ahí tú le puedes pedir a R que verifique el estatus de tu R y el estatus de tu paquete. Si esa función no llegara a estar disponible, o tuvieras algún problema, también puedes aquí en la ventana inferior derecha seleccionar el paquete y aquí le picas Update. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. Una es que revisen el CRAN, descargue la actualización y la vida continúa. Sin embargo, a veces lo que pasa es que el paquete o ya no se siguió actualizando, es decir, los que lo hicieron originalmente ya no les interesó y se murió el paquete, es decir, ya no puedes ejecutar como tal ese paquete con ese nombre, o hay veces que la actualización te dice, el paquete ya no se llama así, ahora se llama asado, y quieres que descargue esa, y entonces pues tendrías que irte a la documentación para ver que efectivamente esta nueva versión cumple con las expectativas que tú estás requiriendo, ¿no? Si no es, pues mejor te pones a buscar otro paquete, y si sí es, pues le das a aceptar, ¿no? Entonces ahí habría que tener cuidado. Y pasa la otra cosa que tú mencionabas, que es a menudo los paquetes requieren de otros paquetes. Por ejemplo, uno que es muy común que requieran, que seguro te lo pidieron, es ggplot2, que es un paquete de manejo gráfico. Es, digamos que la herramienta gráfica más potente y por excelencia de R en la actualidad. Y Geomorph, estoy seguro de que te descargó automáticamente ggplot. Y por ejemplo, yo lo debo de tener, aquí está, ggplot multistatistics y ggplot2, ¿no? Entonces, es esto que mencionas, ¿no? Tú descargas un paquete y en realidad lo que requiere el paquete es que descargues otro tanto de otras paqueterías. Entonces, pues nada más que tengan eso en mente porque es algo común que puede llegar a pasar. Bueno, habíamos visto, ya habíamos visto cómo se descargaba un paquete, que es install package, e insisto, install package lo único que hace es bajarlo, ponerlo en tu disco duro, en tu directorio, en tu set working directory, ¿de acuerdo? Para abrirlo, ahí sí le pones library y el nombre del paquete que quieres meter, que es justo lo que se me cuatrapeó en la clase pasada. Entonces, con library ya ejecutas el paquete y quedan las instrucciones disponibles para que lo puedas usar. Ahora, una función interesantísima de R y súper potente son
los dos dobles puntos, como lo que te estoy marcando aquí en la ventana superior derecha. Entonces, sin la necesidad de yo abrir todo el paquete, yo le puedo decir del paquete vegan, extráeme, que son estas dos puntos, una función. Y entonces yo uso solamente, sin instalar todo el paquete, solamente esa función del paquete vegan. No sé, por ejemplo, se me había ocurrido, por ejemplo, estoy buscando alguna función de vegan. Justo entraste cuando estaba haciendo esta parte, la de buscar el paquete vegan. Bueno, en realidad podría ser, si manejas algún paquete, bueno, por ejemplo, no, es que plot en realidad es de ggplot. Bueno, tiene una versión de ANOVA. ANOVA, eso cuando ya entremos en la parte estadística lo vamos a ver. Uno de los problemas de R, ya para la aplicación directa, es que, por ejemplo, en el caso de ANOVAs o de test, de student, debe haber como unas 25 formas diferentes de hacer una T, porque la estadística así lo permite, ¿no? Hay T's cuando los tamaños de muestras son desiguales, cuando son iguales, cuando son distribuciones normales, cuando no son distribuciones normales, cuando son datos cuantitativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, R da todo ese rango. Pero además hay varias formas de hacer exactamente el mismo análisis. Entonces, eso a veces se complica. Entonces, por ejemplo, vegan tiene una función que se llama nova, siendo que R ya tiene una función dentro del paquete básico, si no me acuerdo, seguro dentro del core hay una función que se llama AOV, que para fines prácticos es una nova. Pero bueno, regresando al punto que decíamos, entonces yo podría utilizar del paquete vegan, del paquete vegan, estoy aquí arriba, entonces le puedo poner vegan, ANOVA, y entonces lo que va a hacer R es ya permitirme el uso de ANOVA sin que haya tenido que instalar todo el paquete vegan, ¿de acuerdo? Entonces es una función muy, muy potente que pues va a permitir que no te llenes de paquetes de manera inútil, ¿no? O que no tengas que tener todos ejecutándose al mismo tiempo, porque R lo que puede hacer es extraer solo funciones específicas que estés utilizando. Con Data, tú puedes extraer una base de datos, igual, aun cuando no esté físicamente en tu set working directory, es decir, tú a Data tú le puedes poner, mira, vamos a ver la ayuda. Vamos a ver la ayuda de Data. Help Data. Help. Entonces, aquí está, ¿no? En la ventana inferior derecha, nos dice que carga un set de datos específico y aquí en donde están los tres puntitos, yo le puedo poner entrecomillado la ruta de dónde está guardado el archivo, es decir, ese archivo está guardado dentro de C, mis tareas, tarea de ecología, análisis de varianza, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces lo que hace R es leer ese archivo desde ese directorio, lo jala virtualmente a tu set working directory y ya puede empezar a trabajar con esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, Data también es muy importante. Bueno, aquí tengo un error de orden. Install packages debería ser la primera función que debemos de utilizar, ¿no? Ya que lo instalé, pongo library y entonces sí se ejecuta eso que ya instalé. Entonces nada más le voy a poner una notita, cambiar de orden.
Y aquí fue más o menos donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, ok, habíamos mencionado que por regla general, cuando alguien diseña un nuevo conjunto de datos, un nuevo paquete, llámale Geomorph o como quieras, vegan, el que se te ocurra, también tienes la obligación de hacer y dejar incluido en lo que se descarga, no solo la documentación, sino archivos que puedan servir como ejemplo, una base de datos que pueda servir para que uses los comandos y te sirva de ejemplo para que tú entiendas cómo funciona el paquete. Entonces, normalmente cuando tú descargas datos, obtenemos también añadidos un montón de bases de datos que nosotros podemos utilizar para jugar, para probar los comandos del paquete que descargamos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, otra de las funciones de data es que nos permita ver qué archivos están contenidos de esas bases de datos que yo solicité. Entonces, por ejemplo, aquí, data vacío, lo que va a hacer es decirme todos los datos disponibles, todas las bases de datos disponibles en mi set working directory. Entonces, mira, tengo descargados, es decir, así gratis, simplemente por haber descargado los paquetes, una base de datos de pasajeros, una base de datos de dióxido de carbono, de peso de pollos con diferentes dietas, bueno, ya te imaginarás, uno de análisis de DNA por ELISA, bueno, a Harman Example no estoy seguro de qué es. Esta de Johnson tampoco entiendo qué es. Pero, por ejemplo, los niveles de profundidad del lago Hurón entre 1875 y 1792. Digo, la ventaja es que tú sí entiendes que así somos los científicos, pobres de los que vean este video después. Crecimiento de los árboles de naranja. Entonces, insisto, incluso tú lo podrías checar. Ahí vas a poder ver qué bases de datos se te descargaron con Geomorph y empezarlas a usar y a ver cómo están construidas y armadas para más o menos entender por dónde va. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ser data solo, con paréntesis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, esas que no entendí qué significaban, le puedo poner, oye, ¿y eso qué onda, no? Entonces le puedo decir, oye, CO2, que la voy a volver a ejecutar data. Entonces, si te fijas aquí, me apareció esta que se llama CO2. Entonces, no, es más, mira, vamos a hacerlo con el ejemplo que no entendí qué era. Era el Harman Example, ¿no? Entonces, la base de datos se llama harman23.core. Entonces, si yo le digo signo de interrogación, esa base de datos, bueno, primero voy a ejecutar esta para que la podamos ver. Entonces, mira, aquí en donde está la ayuda, me abre datasets y entonces me dice que hay una con CO2 todo en minúscula y una con CO2 todo en mayúscula. Yo la que me interesa es esta, y entonces me da generalidades sobre cómo está constituida y qué significa esa base de datos. Dice que es un data frame, que es un tipo de dato que vamos a ver más adelante, con 84 columnas, 84 renglones y 5 columnas, en donde vienen las temperaturas de tolerancia al frío en una especie de pasto, ¿no? Una cosa tremenda. ¿Qué formato tiene? Tiene todos estas encabezados de columna, planta, tipo, tratamiento, CNOC, en fin, te va detallando cómo está estructurada la base de datos. Vamos a repetirlo para Harman 23, que ya me entró la curiosidad. Entonces, signo de interrogación,
Ajá, aquí es donde me traiciona el teclado. Signo de interrogación, harman23.core y lo ejecuto. Y aquí me dice R, ¿no? Entonces, los datasets. ¿Y qué es Harman? Es una matriz de correlación entre medidas físicas de 305 mujeres entre las edades de 7 y 70 años. Pues supongo que se pueden sacar medidas alométricas y ver cambios fenotípicos en las mujeres, ¿no? Igual estaría después, cuando ya empecemos a hacer análisis estadísticos, puede estar interesante hacer la revisión de Harman 2.3, ¿no? Ahora, ya habíamos visto que RStudio simplemente es una opción para actualizar para hacer más amigable el entorno de R. Entonces, otra forma que podríamos actualizar nuestros datos es con Update Package. Entonces, ustedes pueden actualizar el paquete que elijan, en vez de hacerlo como lo vimos aquí con el método gráfico o con el menú, pues lo puedes hacer vía comando de teclado, ¿no? Entonces tú le dices el paquete que quieres que te actualice y demás, ¿no? Y con esta parte terminaríamos los tipos de datos y la parte introductoria a paquetes. Entonces, voy a limpiar mi consola para pasar al siguiente tema directamente. Entonces voy a cerrar esto, le voy a decir que sí salve esas notitas que puse, cierro esta ayuda que me abrió y voy a abrir nada más que un nuevo script, un nuevo archivo. Bueno, sí es un script, al final de cuentas. Perdón. Ok, entonces ya estoy aquí en mi menú y vamos a empezar con estructura de datos. Entonces, ya como les había comentado en la primera sesión, una de mis intenciones al armar este curso es irle dando un acomodo lógico. Sin embargo, hay veces que es imposible explicar una cosa sin tener que adelantarte un poquito. Entonces, por ejemplo, ya desde hace 1 o 2 sesiones habíamos hablado del vector y del vector y del vector. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es un vector, ya formalmente. Entonces, vector y factores son sinónimos, nada más que el vector no tiene una estructura, o sea, sí, no tiene una estructura, y el factor es un vector que tiene un cierto orden determinado. Entonces, un vector es un factor, es un conjunto ordenado que solo pueden contener un tipo de datos, es decir, o tiene números, o tiene letras, o tiene texto, o tiene valores lógicos, pero solamente puede contener un tipo de datos, el que quieras, pero solamente uno, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vuelve un poco limitado. ¿Cómo construir un vector? Ya lo habíamos visto también, principalmente es con el comando concatenar, y nosotros podemos ir creando distintos vectores, ¿no? Ahí, por ejemplo, creé un vector numérico. Ahora voy a crear un vector con texto, un vector booleano, con valores booleanos. Y aquí, ojo, esto es importante. También puedo crear un vector booleano, pero solamente utilizando las iniciales de verdadero y falso en inglés, de true or false, ¿no? Entonces aquí estoy creando un vector que es true, true, bueno, TTFF, y entonces puedo de esta manera reducir los teclazos que doy. Los meros de R sugieren que sí se teclee de todos modos de manera completa porque se hace más claro el código. Entonces, pues ahí lo dejo a tu consideración, ¿no? Lo que tú consideres que te funciona mejor, pero dicen que es más fácil de leer un código
que tiene el nombre completo. Ya habíamos visto, ninguno de estos vectores que acabo de crear están guardados en la memoria. De hecho, ahorita que lo recuerdo, voy a poner en mi ambiente, no tengo nada, porque no he pedido que se guarde ninguna de esas. Entonces voy a crear un nuevo vector que se llame equipo y le voy a poner nombres de fútbol. Perdón por mi sesgo hacia el fútbol, pero siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, yo puedo ejecutar equipo. Y ejecuto equipo y ahí está mi vector, ¿no? Pumas, América, Chivas, Cruz Azul, Atlante, etcétera, etcétera, ¿no? Y si yo le digo, dame el modo de equipo, que fueron dos funciones que vimos la clase pasada, entonces me dice que es carácter, pero si se acuerdan, en la clase pasada teníamos esta aparente contradicción en donde modo y clase parecían hacer lo mismo. Aquí me dice el modo es carácter. Sin embargo, si le pido clase, todavía me salió carácter, pensé que me iba a salir como tal vector, ¿no? Entonces, esa sería una forma de construir un vector. Hasta ahí, pues no tienen gran chiste los vectores, pues nada más es el conjunto de datos de un mismo tipo. Sin embargo, yo puedo convertir ese vector normal en algo que se denomina factor. Factor tiene un orden específico. Entonces, por ejemplo, yo le estoy diciendo que mi variable equipo la convierta en factor y que la guarde con las flechitas en una nueva variable que se llame estadística equipo. Entonces, voy a ejecutar y ahí está estadística equipo. Y voy a pedir que me dé estadística. Entonces, de nuevo, tengo el texto predictivo, me dice, ¿eso es lo que quieres? Digo que sí, estadística equipo, y lo ejecuto. Y aquí la diferencia entre equipo y estadística equipo es que me dice que solamente hay 5 niveles de análisis. Si bien aquí me sacó todo el resultado como tal, es decir, todo el vector, y aquí también lo hizo, en estadística equipo también me dio todo el vector, la diferencia es que entendió además que eso corresponde a 5 niveles. Nivel América, nivel Atlante, nivel Chivas, nivel Cruz Azul y nivel Pumas. ¿De acuerdo? Es decir, eso ya tiene algún tipo de orden. Y en algún momento yo le puedo pedir que me contabilice ese vector y me pueda dar algún tipo de estadístico. Por ejemplo, con el comando summary que ya habíamos visto la clase pasada. Entonces, summary, le voy a pedir summary de estadística equipo. Y entonces esto es algo, esto que acabas de ver aquí abajo, es algo que no podría ser un vector solo. Esto es la ventaja de manejar vectores. El R ya identificó que América está 3 veces, Atlante está 3 veces, Chivas 3 veces, Cruz Azul 3 veces y Pumas 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las ventajas de los factores sobre los vectores. Ok. Entonces, otra forma de crear vectores que también ya habíamos visto someramente es usando los dos puntos, ¿no? Entonces yo en este caso voy a crear un vector que vaya de 2 a 8 y que lo guarde en X. Y entonces ejecuto X
Y entonces ahí está, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Aquí, como te podrás imaginar, ya lo habíamos hecho incluso en alguna tarea, puedes utilizar el comando rep, el comando sec y las opciones que habíamos visto previamente, ¿no? Summary, todos esos comandos. Entonces, aquí vamos a ver incluso algunas funciones adicionales. Este comando es exactamente el mismo comando de los dos puntos, pero estoy añadiendo un factor importante. En este caso yo le estoy pidiendo que el vector empiece en -10 y termine en 10. Tuve que poner el paréntesis porque si no, R va a malentender las dos negativos pegados, ¿de acuerdo? Entonces, ejecuto Y, ejecuto Y y despliego Y. Y entonces tengo mi vector desde -10 hasta +10, ¿no? Entonces, funciona también los dos puntos con negativos. Ok, ahora vamos a ver otras formas de hacer vectores. Voy a borrar mi consola para que sea un poquito más claro. Qué flojo, ¿verdad? Lo debería hacer con comando de teclado. Pero bueno, para que se acuerden. Entonces, insisto, este comando tú ya lo manejas. Aquí el comando sec me está formando de 1 a 10 con intervalos de 0.2 y eso lo va a guardar en vector 1. Entonces, ejecuto, despliego vector 1 y entonces va desde 1 hasta 10 en intervalos de a 0.2, 1.2, 1.4, 1.6, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo habíamos manejado un poco previamente. La versión que ya habíamos visto, utilizando los dos puntos, vector 2, se ejecuta, y no hay mayor problema, ¿no? Aquí con el comando repetir, aquí yo le estoy diciendo de 1 a 10, hazlo 3 veces, repítelo, ¿no? Y eso que lo guarde en vector 3. Entonces, ejecuto vector 3, se me crea y ya lo veo acá en mis ventanitas y pido que despliegue vector 3, ¿no? Entonces, del 1 al 10 una vez, del 1 al 10 dos veces y del 1 al 10 tres veces, ¿no? Entonces, también está fácil. Ahora, mira, otro de los argumentos del comando rep es each, que es cada cuánto. Entonces, yo le pido del 1 al 5, cada 5, repítelo, ¿no? Y guárdalo en vector 4. Entonces, ejecuto vector 4 y despliego vector 4. Perdón, sí, lo está haciendo 5 veces. 5 veces 1, 5 veces 2, 5 veces 3, 5 veces 4, 5 veces 5, ¿no? Entonces, es una de las formas de poder también generar datos de manera rápida, ¿no? Entonces, el argumento each es también importante y nos permitiría generar pequeñas bases de datos o muy específicas bases de datos con alguna de estas combinaciones. Ahora, regresemos a los atributos de un factor. Ya habíamos visto también algunos de los atributos, pero no está de más recordarlos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver la longitud de, y pues ahora ya tengo un montón de vectores para probar, ¿no? Tengo vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, incluso tengo mi vector 5 y solo para mantener el ejemplo voy a ejecutar la longitud de equipo. Claro, es que como borré mi consola ya no está ejecutado equipo como tal. Ok, entonces lo voy a cambiar por vector 1. Vector 1. La longitud de vector 1
A ver, ¿qué dice? Ah, qué raro. Ah, ya, es mi dislexia, perdón. Length es TH. ¿De acuerdo? Length. Ahí está. Entonces, longitud de, ahora sí me voy a regresar al ejemplo. Equipo. Ahí está. Entonces, tiene una longitud de 15 elementos. ¿Qué clase tiene equipo? Es de tipo carácter. ¿Qué dimensiones tiene equipo? Hasta ahorita no tiene, porque un vector es lineal, ¿no? Igual que un vector físico. Es decir, no tiene otra dimensión más que una sola. Entonces, si fuera una matriz de datos o un data frame o algún otro tipo de los datos, de los objetos que se pueden crear en R, seguramente sí tendría dimensiones, pero al ser un vector es lineal y no se puede, no le puedo pedir dimensiones, pero es importante que vayan recordando ese comando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear otro factor. Le puse fac, que contiene los elementos 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, yo ya puedo tener, hacer operaciones sobre esos vectores, ¿no? Le puedo pedir la media de fac. Aquí no sé por qué está haciendo eso. Y entonces, ya le puedo hacer incluso algunas operaciones, ¿no? Multiplicar vectores, dividir vectores, ya lo habíamos practicado un poquito en alguna de las tareas. Estos serían, pues en términos generales, son también formas más sutiles de hacer vectores. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una secuencia que va desde 0 hasta 1 por punto 25. Sería una forma de ver otra de las aplicaciones que ya vimos del comando sec. Entonces, ahí se despliega el vector 6, el vector 7, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que hacer bases de datos que son muy tediosas. Le pido vector 7, que lo despliegue, ahí está. Y cómo se ve vector 7 ploteado, ¿no? Y entonces, pues ahí está, es una línea recta, va creciendo de manera secuencial. Puedo pedir la sumatoria de vector 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sería como un pequeño repasito y las operaciones pues se hacen directamente. Entonces, vector 1 por vector 3 lo voy a guardar en multiplicación. Y, qué bueno. Si te fijas, aquí yo le pedí dos. Espérame un tantito, es que me estorban los controles. Ahí está. Yo le pedí que me multiplicara vector 1 por vector 3. Vector 1 son números del 1 al 46. Y vector 2 es del 1 al 7. Son números enteros del 1 al 7. Entonces, al querer multiplicar dos cosas que no tienen exactamente las mismas dimensiones, R empieza a dudar si lo que está haciendo lo está haciendo bien. En teoría lo hizo, de hecho lo hizo, aquí me generó ya multi, que era el nombre que yo le asigné, pero hace esto de la coerción que yo les había comentado la clase pasada, que es forzar los datos y lo que hace es completar. Es decir, una vez que acabó con los primeros 7, se regresa al valor 1 y sigue multiplicando lo que le falta del vector. Es decir, multiplica 1 a 1, vector 1 con vector 2. Pero cuando llega al valor 8, lo que va a hacer es tomar el valor 1 de vector 2 y el valor 8 de vector 1 y continuar la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, va a tratar de completar a como dé lugar. Eso tiene una ventaja que es
puedo manipular los datos para seguir haciendo mis cálculos, ¿no? A nosotros los biólogos nos suele pasar que los datos no tienen las mismas dimensiones, pero tienen la desventaja de que si elegiste mal el comando y de todos modos forzaste los datos, podrías estar generando un error en el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque si bien R te manda el mensaje, sí debes de estar muy consciente de saber si el cálculo que estás forzando es válido o no. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sale? Y por último, en esta clase vamos a ver el factor ordenado. Otra de las ventajas de los factores es que yo además le puedo dar un orden de tipo lógico. Aquí en el ejemplo que les estoy proponiendo es, si tuvieran que armar una pequeña base de datos en donde hay 3 niveles de algún factor en particular, por ejemplo, aquí estoy manejando el nivel de inglés, entonces hay bajo, medio y alto, ustedes pueden categorizar y lo que va a hacer R es respetarles esa categoría. Entonces, primero creé una concatenación, un vector, que no tiene más que los nombres, ¿de acuerdo? Entonces, ejecuto nivel de inglés. Voy a pedir que me despliegue niveles de inglés. Entonces, nivel, punto, inglés. Entonces, despliégalo. Y ahí solo me está mostrando la lista que cree, ¿no? El vector tal cual, pelón. Y como se podrán imaginar, el comando ordena se llama ordered, ¿no? Entonces, bien creativos. Lo que voy a hacer es, le voy a decir, de mi variable nivel de inglés, tiene niveles. Esos niveles están determinados por bajo, medio y alto. Al ser texto, recuerden que siempre va entrecomillado. Eso ordénalo, ¿de acuerdo? Y guárdalo en una nueva variable que se llame orden inglés. Entonces, ejecuto orden inglés y despliego orden inglés. Y entonces, mira lo que pasa. Me dice que los niveles tienen una categoría de algún tipo, en donde alto es la categoría superior, medio es la categoría del medio y bajo sería la última categoría, ¿no? ¿Qué define el orden? Es el que yo le puse aquí en ¿no? O sea, si yo cambio este texto, que eso también puede ser un riesgo, si yo no meto bien aquí el orden en el que van a estar acomodados mi factor, me lo va a cambiar. ¿Me puedes decir? Si yo pongo alto en el lugar de bajo, me va a salir que alto sería la categoría más baja. Entonces, solo hay que tener cuidado en cómo estoy etiquetando mis distintos niveles, ¿no? Y yo le puedo pedir ahora summary. Bueno, ya lo tengo ahí tecleado. Summary, orden de inglés. Y entonces vean qué interesante. Tengo que en alto hay 2 personas, en el nivel medio hay 4 personas y en el nivel bajo hay 4 personas. Entonces ya con bien poquitos comandos vimos cómo acomodar sus datos para ya empezar a hacer categorías, separar entre categorías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo sé que vamos un poquito lento, pero creo que vamos avanzando a buen ritmo, ¿no? Además de que tampoco es que podamos hacer grandes cosas en este periodo de asueto en el que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a parar aquí. Si hay dudas, adelante, Angie. Y te cedo los micrófonos, nada más voy a parar la grabación. Listo, Angie. Ok, bueno, más que nada mi duda era si nos compartirías como el script, porque personalmente me gusta hacer como las cosas mientras las vas diciendo como para ver yo en mi pantalla
tener como ya esta parte de teclear y tenerlo todo, pero al momento de que estoy escribiendo, no sé, el de medio, medio, medio bajo, ya insiste o ya ejecutaste el comando, entonces me pierdo completamente, pero más que nada como para darle una chicadita, ya por mi cuenta, pero no creo que fuera de eso, al menos no tengo ningún problema, creo que todo va bien por el momento, creo que ya cuando se meta en una base de datos como tal, ahí sí va a estar interesante, pero pues por el momento vamos bien. Ok, perfecto, Angie. Sí, qué bueno que me lo dices. Se me olvida la dinámica del video, ¿no? Entonces, creo que sí prefiero que ustedes mismas lo vayan tecleando. Perdón que siempre hable en femenino, pero como son puras mujeres, pues no lo generalizo, ¿no? Aunque después lo vaya a subir a internet y esté abierto para todo el mundo, va a quedar todo en femenino, lo cual no está mal. Eh, entonces, sí creo que prefiero que las próximas sesiones me paren para que ustedes lo vayan tecleando, porque sí, estoy de acuerdo contigo, es mucho mejor que ustedes lo vayan haciendo. Sí, también les voy a pasar el script para que lo puedan revisar. Pero entonces a lo mejor lo que convendría es hacer ahora sesiones de 45 minutos con la idea de que ustedes vayan tecleando poco a poco los distintos comandos y las distintas elementos de los comandos, ¿no? Entonces, lo voy a plantear en el correo y pongo la cita para el lunes. ¿Sale? Ok, perfecto. Perfecto. De todos Y modos, sí, dime. no digo, y si nos das así como el chance para poder escribir en lo que nos vas dando la indicación, pues sí estaría increíble, Sí, mejor. porque pues una parte, o al menos de lo que he tenido de mis clases de estadística, es que pues, tú te tienes que acostumbrar a poder hacer los scripts. Está padre y es muy chévere poder tenerlos, pero no vas a tener tu pantalla llena de, no sé, de documentos en Word para buscar qué es cada cosa. Entonces, sí, el acostumbrarse a teclearlos está muy, muy padre. Así que Sí, sería como mi única observación al respecto. sí, 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 vamos a hacerlos así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, entonces te mando el script hasta ahorita y de hecho les tengo que mandar todo el de la clase anterior, todo el de, bueno, te mando hasta donde nos quedamos de esta clase y nos veríamos el lunes. Bueno, no, y les voy a preguntar más bien por correo si prefieren tomarse unas vacaciones o si quieren que sigamos teniendo las sesiones, ¿sale? Entonces, pues ahí sí lo que decida la mayoría. Ok, al menos por mi parte, incluso unos profesores de la facultad decidimos por tener clase, ya que pues vacaciones no va a haber muchas, no es como que se vaya a hacer mucho, entonces mejor seguirnos con la línea. Pero pues ya lo pondré en el correo para que sea contabilizado mi voto. Sí, yo también preferiría seguir. A mí también la verdad es que es una actividad que me distrae y me tiene animado. Pero bueno, a ver qué deciden las demás, ¿no? Aquí, Bueno, Angie, buen fin de semana. igual. Cuídate.